que es las teorías sobre Jack el Destripador. Porque además de acusarle yo creo que la acusación más famosa que se le ha hecho a este hombre es de ser Jack el Destripador. Exacto. De hecho, si vas a la web, Jack the Ripper sale entre los posibles Implicados. sospechosos, ¿sabes? O sea, Sí. Entonces, en serio, claro, ojo, pensaba que esto lo ibas a saber por lo menos vosotros. Claro. Arthur Conan Doyle es uno de los sospechosos de ser Jack the Ripper. O sea, no diría que es el más... O sea, no es el más sonado, obviamente, es uno de estos que dices... Bueno. La historia cuadra, sería muy bonita si fuera verdad. Bueno, bonita, a ver, estamos hablando de Jack el Destripador. Pero bueno, que está ahí. Entonces, obviamente no fue la única persona famosa a la que se le metió en este salseo. También se habló de que Lewis Carroll podía haber sido, incluso Winston Churchill. ¿Pero cuándo? Si no tenía tiempo. Bueno, ya que estaba, os voy a decir cuándo. También Lewis Carroll y Winston Churchill llegaron a ser acusados de esto. Pero las conspiranoias siempre... O sea, de las personas así famosetas o personas reseñables, una de las más sonadas siempre fue la de Conan Doyle, como de la identidad del posible asesino. Una de las voces que más han impulsado esta teoría, a pesar de que coetáneamente había gente que ya mencionaba que podía ser Conan Doyle, por lo que diremos ahora, pero más coetáneamente la que ha impulsado esta teoría es Diane Madsen, en su libro The Conan Doyle Notes, The Secret of Jack the Ripper. Pensé que era mujer. Ya, pero es que este es uno de los... De las, o sea, que le echaron el marrón, pero nunca se demostró. Claro, es que no se sabe. O sea, claro. Entonces, como con el fósil, en el libro la Diane Madsen solo da pruebas circunstanciales, cosas que se dijeron o se pudieron decir y demás. Pero bueno, básicamente lo que dice es que Doyle tenía formación médica y forense. De hecho, con el profesor con el que estaba... Con el Bell. Con el Bell, de hecho también lo mete en el fregado, porque podían haber sido los dos incluso. Con pinches. Se encontraba en las inmediaciones en la época en la que se cometieron los crímenes. Tenía un gusto por la criminología y era bastante... O sea, uno de sus grandes intereses era la criminología y los crímenes en sí. Era el autor de un gran detective al que siempre nada se le escapaba. Y además era una figura reconocida y cercana a la policía. Además tenía el Crimes Club investigando cosas. Como ya he dicho, tenía investigando precisamente los crímenes de Jack el Destripador. Con lo cual le daba cierta protección. Además, como el... Pero si cuando... no entendía nada, solo fue de Erasmus. Pero bueno, eso, y como el Crimes Club estaba metida, o sea, se puso a investigar activamente los asesinatos, yendo a ver las escenas de crímenes y demás. Sí, Arthur. Lo cual, en caso de que Arthur Conan Doyle fuera Jack el Destripador, obviamente si tiene a estos investigando, siempre sabría en qué punto está la investigación y podría ir un paso por delante, ¿no? Obviamente, ya digo, a nivel narrativo todo esto pega genial, o sea, crea una historia muy bonita. Bueno, ya digo, bonita no, porque estamos hablando de asesinatos. Pero sí que redonda. Pero muy redonda, ¿no? De un autor de historias de crímenes y detectives que al final decide dar el paso o sea, que también en el mundo real se las da de detective de pacotilla y que por qué no dar el paso a ser también rollo el que crea el caso, ¿sabes? A crear el caso de misterio e intentar evadirse de él y de hecho conseguirlo. La verdad es que, por desgracia, lo de... el tema de Jack the Ripper es algo que me extrañaría mucho que se llegara a descubrir bastante, o sea, de manera bastante clara quién fue. O sea, es algo que yo creo que simplemente nos quedaremos con la duda, porque en aquel momento la investigación policial era lo que era, tenía sus limitaciones y es lo que hay, ¿sabes? O sea, es una putada, pero es uno de los misterios que creo que solo nos quedarán las lucubraciones, que es cuando mañana será un artículo de... Se inventa una máquina del tiempo y lo primero que hacen es saber quién fue Jack the Ripper y era este señor o esta señora, ¿sabes? Pero bueno. A mí me parece un poco conspiranoico, me encanta. Sí, o sea, No, esto claro, todo partiendo desde la conspiranoia. Claro, pero esto no penséis, ya digo, no penséis que es algo como que dicen dos personas nada más. Es algo como que es uno, o sea, cuando vas a posibles identidades de Jack el Destripador, sale en la lista, ¿sabes? O sea, en muchas, depende de cuánto lo quieras reducir, porque hay mucha gente que se ha dicho que puede ser Jack el Destripador, pero quiero decir que ahí está. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. No creo que ni tan mal, ¿eh? Al final no se ha quedado tan largo tampoco. Bueno, sí, Jaye. Sí. Yo es que pensaba que nos iba a quedar de 4 horas de verdad. En plan Titanic.